siguiente llegaron más soldados, pero los cristeros se acuartelaban en las casas que estaban en la entrada del pueblo y los soldados eran rechazados. El pueblo de Santiago estaba rodeado de peñascos y los militares con ametralladoras. La ametralladora será muy importante porque quien la tenga podrá causar más bajas. Por ello los cristeros procuraban capturar ametralladoras para así poder defenderse mejor. Dice Francisco Campos, desataban un fuego tan terrible esos artefactos que parecía que todo el infierno había llegado allí. El gobierno pensó que ya los había derrotado, pero no sabía que Santo Santiago, el mayor apóstol, estaba con los cristeros. El día 1 de octubre abandonaron el pueblo los cristeros cerca de 88 hombres. Sin embargo, pasaron por muchas penalidades. A diferencia de la revolución, ya ven que en la revolución iban las rieleras o las esposas de los revolucionarios. Aquí los cristeros viajaban solos, puros varones, pero precisamente batallaban para poder alimentarse. Comían muchas veces elotes crudos, dice incluso con elocote, en fin, animales también ahí medio mal cocidos, etc. Cuando emboscaban a los militares, el soldado, presintiendo su cercanía, preguntaba: ¿quién vive? La contestación que daban era: ¡viva Cristo Rey! Y cuídate porque ahí te va. Y tras, y más tras. El conocimiento de la serranía hacía que fueran exitosas las emboscadas. Cuando les preguntaban a los militares acerca de las contiendas, ellos respondían: son todos hechiceros y traen un general muy valiente. Anda en un caballo blanco y una mujer vestida de color café. Esos andan con ella. Y cuando nosotros les hacemos fuego, se nos caen por completo los brazos que no les podemos tirar. Y el general y la mujer se nos arriman cerca y no les podemos hacer nada. Los cristeros, conscientes de que no había ningún caballo blanco en sus filas, inmediatamente creían que eran Santo Santiago y la Santísima Virgen que los protegía. Días más tarde, al ejército del general Mora se une el general Damaso Barraza, veterano de la revolución, jefe de defensas del Mezquital, quien ante la invitación a unirse responde: yo por la religión donde quiera me muero. Más tarde se unirá Valente Acevedo y así pronto el número de 189 cristeros se incrementará a 1200. El 11 de enero de 1927, con esos 1200 hombres se enfrentaron en combate a cerca de 7000 soldados de infantería y caballería, y ahí vencieron y derrotaron a los generales Eliseo Pérez y a Enrique León. Eventualmente los cristeros seguían teniendo combates. Sin embargo, cada vez que ellos narraban sus combates, incrementaban el número de los vencidos y disminuían milagrosamente el número de las bajas, con el fin de levantar la moral de las tropas. Recordemos, siempre en los combates se disminuye el número de muertos con el fin de levantar el ánimo de las tropas. Los cristeros decían:
que por cada 300 soldados que ellos mataban, de ellos solamente uno era el que moría. Y así sucesivamente Trinidad Mora comenzó a cobrar notoriedad. Los militares, en represalia, muchas veces quemaban los pueblos con el fin de escarmentar a los rebeldes. Capturaban a las mujeres que no podían escapar y continuaban peinando la serranía, tratando de capturar al temido Trinidad. En cierta ocasión le ofrecieron un armisticio, a lo que Mora gentilmente declinaba. Decía Trinidad Mora: muy señor mío, en vista de atento oficio que se digna usted mandarme, en el cual trata usted conmigo de armisticio, por lo pronto no puedo resolverle nada, porque usted sabe que yo tengo gente regada por distintos lugares, y por eso tengo que ponerles en conocimiento de dicho tratado. Pero creo que sí serán aceptados sus deseos, aunque ciertamente Trinidad Mora no iba a dejar las armas hasta que viera el triunfo de la causa que peleaba. Por lo tanto, le propongo una condición: deme un plazo de 2 meses en el que busco a mis compañeros y usted reconcentre a sus soldados, porque tengo que salir y no quiero que me sorprendan sus soldados por distintos lugares. Es decir, Trinidad Mora le proponía una tregua al gobierno que le proponía el armisticio o el perdón. El gobierno, impaciente, intentó varias veces capturar a Trinidad Mora, pero no lo logró. De entre las batallas más sobresalientes tenemos el combate del puerto de la Arena de octubre de 1926, en la cual vence al general Ismael Ares y a unos 250 soldados cerca de la hacienda de Santa Elena, en el puerto de la Arena, rumbo a Mezquita. Este triunfo a Mora, que tenía 45 años, le dio fama y prestigio entre los demás jefes de la sierra. Tenemos también la batalla del Cerro de las Papas, donde Mora, junto con Pedro Quintanar es un revolucionario de Chalchihuites, que cuando los santos mártires habían sido arrestados, Pedro Quintanar juntó un grupo de hombres queriéndolos rescatar. Y si se fijan, si recuerdan, los soldados dicen que van a llevar a nuestros mártires a Zacatecas, pero cuando iban en el trayecto, Pedro Quintanar intentó rescatarlos, balació los carros en los que iban los mártires, pero se detiene por miedo a herir a los mártires. Y de ahí que los soldados, de manera prematura, para evitar que Pedro Quintanar los capturara, decidieron ejecutarlos antes de continuar. Otro combate fue en el Mezquital, donde junto a Federico Vázquez y Valente Acevedo y Florencio Estrada causaron unas 200 bajas. Y aunque, como les habíamos mencionado, las mujeres no andaban con ellos, de una u otra manera las mujeres ayudaban de manera callada y disimulada con víveres y parque, o sea, pólvora, balas, a los rebeldes. Cuenta doña Joaquina Sierra que en una ocasión, para un 12 de mayo, fueron capturadas e interrogadas por el mismísimo Eulogio Ortiz. ¿Quién era Eulogio Ortiz?
el que mandó matar a San Mateo el Corredor. Le decían el mata amarrados. Eulogio les pregunta: ¿de dónde son ustedes? Ella responde: somos de Santiago Vallacora. Dice Eulogio: de ese pueblo no hay que dejar ni perros, dijo el general. Ese pueblo es la matriz de los cristeros. A ustedes se les acusa de que sacaron un canasto lleno de parque. No, señor, no es cierto. Aunque sí era cierto, pero no un canasto, era una canasta, dirá doña Joaquina. Entonces le dice doña Joaquina al general: oiga, general, nosotros no tenemos necesidad de mandarles parque a los de afuera, porque ustedes mismos se lo llevan. ¿No recuerda que el general Ismael Ares dijo que iba a traer a todos los cristeros amarrados y no llegó con ninguno de ellos? Pero como los muchachos son muy mal mandados, no quisieron venir, pero ni él volvió ni volverá jamás. Y él les dejó todo el parque que llevaban, y no un canasto, sino cantidad, y les dejó también las armas. Entonces dice el general: ¿y cómo sabes tú esto? ¿Que andabas con ellos? No, general, dice doña Joaquina, pero usted bien sabe que aquí en Durango todo se sabe. En julio de 1929, José Abundio Nájera, el párroco, convocó a Trinidad Mora y a todos sus colaboradores a Santiago, aquí al pueblo de Vallacora, para darles la notificación del armisticio. Una vez que los encuentran, el padre les pregunta: ¿quién es don Trinidad Mora? Yo, padre. ¿Qué desea usted? ¿Qué pelean ustedes? La religión, padre. Pues si pelean la religión, ya está arreglado. Yo traigo orden del jefe de las operaciones de que se vayan a amnistiar y yo llevarlos a presentar con él, de manera es que tú dirás. Entonces dice Mora: yo no puedo resolver nada porque no traigo instrucciones del primer jefe del Ejército Libertador. Y mientras él no me ordene cosa alguna, yo no puedo ordenar nada. Así que yo no puedo resolver este asunto. El padre José Abundio iba con el propósito de que entregaran las armas. Estos acuerdos, ahorita el padre Francisco tratará un poquito más el asunto. Buscaban aparentemente la paz, pero la condición que ponía el gobierno era que los cristeros entregaran sus armas. Y pues Trinidad Mora, conscientes de que pues al entregar las armas iba a quedar desarmado. Y ustedes saben que el rencor y el resentimiento no se apagan tan fácilmente, pues como sucedió con muchos jefes cristeros, poco a poco los fueron cazando y a muchos de ellos asesinando. Por eso Trinidad Mora no entregó sus armas. Al poco tiempo Mora pues se presentó para el armisticio, pero vaticinó proféticamente: después de esta revolución vendrá otra, y en la que morirán mis hijos también. Su liderazgo se mantuvo hasta su muerte. Su muerte fue una emboscada en Durango alrededor de noviembre de 1935 o 1936. La vida de Trinidad Mora nos deja varias lecciones. Primera, la fe puede sostener a una comunidad incluso en tiempos de persecución. Segunda, los grandes líderes no siempre nacen en los cuarteles.
muchas veces nacen en el servicio humilde de la Iglesia. Tercera, la libertad religiosa constituye un derecho fundamental de toda persona. Cuarta, la memoria histórica ayuda a comprender el costo que muchos mexicanos pagaron por conservar su fe. Jan Meyer insiste en que muchos combatientes no se entendían a sí mismos como revolucionarios, se consideraban defensores de su fe. Antes de combatir, rezaban el rosario, se confesaban cuando era posible, participaban en la Eucaristía clandestina y llevaban escapularios e imágenes de la Virgen de Guadalupe. Su grito, "Viva Cristo Rey", expresaba la convicción de que Jesucristo debía reinar en el corazón del hombre antes que cualquier poder político. Finalmente, la tradición nos cuenta que los cristeros cada noche recitaban esta oración: Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por tu muerte, por nuestra Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, sino por ti y por tu iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo! Agradecemos al Padre Alejandro Bacio que nos ha compartido esta conferencia sobre Trinidad Mora y los cristeros de Vallejo. Si hay alguno que tenga alguna pregunta, las vamos anotando, vamos a tener un espacio para ello al final de las ponencias, pero por ahí las podemos ir anotando. Ahora vamos a recibir al presbítero licenciado Francisco Cortés Huereca, quien nos presenta esta conferencia sobre el señor arzobispo Monseñor José María González y Valencia y el movimiento cristiano. Le damos un fuerte aplauso. Vamos a tratar un poquito la figura de don José María González y Valencia, cuarto arzobispo de Durango, que tiene mucho que ver con este movimiento, más que nada apoyándolo. Nunca fue contrario al movimiento, seguramente era consciente de sus errores, defectos o problemas, pero entendía que era una lucha legítima. Hay doctrinas sobre la guerra justa, por ejemplo, cuando está en peligro la integridad de una comunidad o la integridad de una nación, o en este caso de la religión católica, por eso. Y el lugar nos recuerda las cruzadas, este lugar, viendo a Santiago Apóstol, recordamos cómo en la reconquista de España, Santiago Apóstol era el Matamoros, ¿verdad? Santiago Matamoros. Aquí no tienen los moros, pues ¿para qué?
hubieran puesto otra cosa, pero tenemos al apóstol Santiago y de alguna manera el nombre ya evoca esa lucha por la libertad religiosa, la libertad de Cristo. La lucha por la libertad de la Iglesia siempre ha existido y es una lucha para evitar que el Estado se apropie de la religión. Cuando el Estado se apropia de la religión, entonces la marca, la cercena, la culpaza, convierte en un departamento de religiosos. Así sucedió en muchos lugares de la ortodoxia, el cristianismo oriental y por supuesto el protestantismo es otra cosa. No solamente Lutero abogaba contra el Papa, infidelidad y por el estilo, pero al mismo tiempo y decía que era todo un poder y le entregaba, y él terminó entregándole a la Iglesia al Estado, pero había muchas veces contradicciones todo el tiempo. La Iglesia de nuestro país, como sabemos, ha pasado por muchas cosas. Después de la independencia, la lucha contra la libertad de la Iglesia fue encarnizada, desde las expropiaciones, la guerra de la Reforma. La misma Revolución Mexicana, por supuesto, también tiene actos atroces contra la Iglesia, y después la ley Calles, la persecución religiosa que empieza en 1926 y que termina oficialmente hasta 1940. Y digo oficialmente porque, aunque ya el conflicto no era intenso como lo fue, seguramente estaba latente, porque sí, también con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas, hay algunos elementos de persecución, sobre todo, por ejemplo, cuando habla de la educación socialista, cosas por el estilo, la aplicación del artículo 3 de la Constitución, para evitar, en lo posible, todo lo que tuviera que ver con la enseñanza religiosa en cualquier lugar. Entonces, por eso la famosa educación socialista, no solamente laica, como la entendemos hoy, sino además socialista. Pero en esos años precisamente es donde ejerce su episcopado en Durango don José María González y Valencia, que nació en el año de 1884 en Cotija de la Paz, Michoacán, primo de los dos obispos Guízar, de San Rafael Guízar Valencia, don Antonio Guízar Valencia, Rafael, obispo de Jalapa o obispo de Veracruz, arzobispo de Veracruz, es hoy lo que llamamos arquidiócesis de Jalapa, y don Antonio, obispo de Chihuahua. Era primo de ambos. Nace en 1884 en Cotija de la Paz, diócesis de Zamora, Michoacán. Ahí hace su formación de seminario. Posteriormente es enviado a Roma. En el año 1905 llegó a Roma. El 28 de octubre de 1906 recibió el subdiaconado, el diaconado al año siguiente, y en 1907 el presbiterado. El 28 de octubre de 1907, a manos del cardenal Pietro Respighi, en la capilla del Colegio Germánico. Como fruto de sus estudios, obtuvo el doctorado en filosofía, teología y derecho en la Pontificia Universidad Gregoriana. Regresa a México para ponerse a las órdenes de su obispo. Ocupó diversos cargos del 1912 al 14, trabajó en la notaría del provisorato y como catedrático del seminario de Zamora. De hecho, en tiempos de la Revolución Mexicana, razón por la cual en cierto momento el obispo lo mandó como párroco a Peribán, Michoacán. Para 1920 ya se le ubica de nuevo en la ciudad episcopal, Zamora, como
como prebendado de la catedral, en cuyo cabildo llegó a ser nombrado lector. Bueno, poco tiempo después, en 1922, fue preconizado obispo titular de Ciunia y auxiliar de Durango, cuyo arzobispo, don Francisco Mendoza y Herrera, no gozaba de cabal salud. Por ahí alguien ya nos hacía una precisión sobre que el mismo arzobispo Mendoza y Herrera ya había sufrido algunas consecuencias del ambiente anticatólico por haber violado ciertas disposiciones, incluso obligado a barrer la calle. Fue ordenado obispo el 11 de junio de 1922 por el obispo de Zamora, don José Otón Núñez Zárate. Así que en 1922 llega a Durango y al año siguiente comenzaban las disposiciones eclesiásticas. El 17 de mayo de 1923. El 28 de julio de ese mismo año falleció el arzobispo Mendoza y Herrera, pero no hubo descanso para don José María. Dijo que ya me voy, pues ya terminó, ya no soy auxiliar, pues ya murió el obispo que auxiliaba, pero pues al poco tiempo le dice, no te quedas, porque se quedó como arzobispo de Durango. Tomó posesión el 11 de abril de 1924. Recibió el palio arzobispal el 15 de agosto de manos de don Antonio Guisa de Valencia, obispo de Chihuahua y primo suyo. Se puede dividir el gobierno episcopal de don José María en dos etapas. La primera entre 1922 y 1940, por supuesto, en este ambiente de persecución religiosa y en la guerra cristera, hasta sus últimos brotes, precisamente en Durango, y la segunda a partir de 1941, con un clima más favorable para su labor pastoral, que evitó que corriera más sangre y sobre todo pudiera retomarse la normalidad en el apostolado eclesial. A lo largo de todo su ministerio episcopal, la labor de nuestro prelado fue admirable e incansable, siempre buscando que los católicos se adhirieran al reinado social de Jesucristo en honor a la verdad del Evangelio del Señor. En la primera etapa, por supuesto, del 22 al 40, lleno de vigor y firmeza, que hizo que más de uno en las entrañas del gobierno se sintiera atemorizado por un hombre resuelto en la defensa de la libertad religiosa de los católicos mexicanos. La segunda, ya con su incansable tarea de visitar sosegadamente su aún extensa arquidiócesis, con una población tan dispersa y necesitada de conocer a su pastor de almas, lo que él les quisiera decir, o necesitar al por supuesto que al arzobispo González y Valencia le tocó todo este nudo de dificultades. Por ejemplo, la famosa Iglesia Nacional Católica Mexicana, un intento de cisma mexicano que comienza que se intenta en 1925 con un famoso un sacerdote de México, de origen oaxaqueño, conocido como el Patriarca Pérez. No funcionó, no era fácil. El mismo Padre Pérez después pidió perdón y fue readmitido en la Iglesia Católica. La ley Calles, como sabemos, no es otra sino la ley de restricción del culto público. La ley de restricción del culto público indica que se tienen que cerrar los templos, se tienen que reducir el número de ministros del culto, se tienen que todas las disposiciones que la Constitución va dejando, y entonces esta ley Calles tiene bastantes dificultades, limita el número de sacerdotes. Para el estado de Durango, el gobernador de Pedro Nájera restringe a 25 sacerdotes para todo, en este caso hablando del estado de Durango, 25, por ahí
explosivos y también pasaron por esos tiempos, ¿no? Bien, por supuesto, esto a partir de la idea cañista de que México estaba pobre, estaba atrasado por culpa de la religión católica. Todavía hace unos días escuchaba una intervención de un opinador de YouTube, sonorense, por cierto, que decía que lo mismo, ¿verdad? Que México estaba atrasado porque era católico, ¿verdad? México estaba atrasado porque es católico, porque la mentalidad católica es feudalista, yo no sé qué significa eso, pero en cambio dice Estados Unidos se formó con los austeros calvinistas. Son ideas que tienen muchos años, siglos de hecho. Hay teorías al respecto, no lo vamos a comentar. El pontífice Pío XI no tardó en manifestar su pesar por la situación de México con su encíclica Iniquis Afflictisque, que ya en el título indica la triste e injusta situación en la que se encontraba la iglesia de nuestro Padre y que además no parecía tener solución en ese momento. En el número 1 de la encíclica habla de eso. Esto debido a un régimen que ya se mostraba claramente anticatólico, a tenor de las disposiciones constitucionales de 1917, que va mucho más allá de aquellas de la antigua Constitución de 1857 y que aparecían como intolerables para la Iglesia. Llega a decir el Papa que en ningún momento antes un pequeño grupo de hombres haya ultrajado tanto los derechos de Dios y de la Iglesia como lo hacen ahora en México. De ahí esa proclama de Viva Cristo Rey, como lo explicaba el Padre Alejandro. Sí, es toda una declaración, no es un simple grito de identidad, es toda una declaración. Siempre hemos de partir del hecho de que los cristeros no eran soldados de los curas, mucho menos de los obispos, no eran soldados de ellos, ni estaban al servicio de ellos, pero sí era para defenderlos, en tanto personas sagradas, igual de los templos, lugares sagrados. Esa sacralidad que muchas veces la gente nosotros mismos ya no entendemos o ya no profundizamos, ellos sí la tenían perfectamente centrada, perfectamente metida en el alma. Los templos son sagrados, los sacerdotes son personas sagradas, son vistos ahí. Entonces, hay que defenderlos. No se trata de que ellos manden, no, nosotros venimos podemos para ellos que sigan haciendo lo que les corresponde, celebrar la Santa Misa y llevar los sacramentos, asistir a nuestros enfermos, especialmente a los niños. Es decir, no, ellos quieren que sea ardientemente la continuidad de un ministerio que es silencioso, que es poco visible a los ojos de los hombres, pero que los católicos contemplan perfectamente todos los días, que buscan al sacerdote para que les haga ese favor. Es decir, los cristeros, la guerra cristera no nace, como sabe Jean Meyer al principio, partía de la hipótesis de que eran pobres católicos ahí soliviantados por los curas, ¿no? Muy pronto descubren que no es así, que es un movimiento espontáneo, católico, de hombres convencidos de su fe. Por tanto, es que tengo proporciona el cronista de la ciudad, Javier Guerrero Romero, de los 60,000 cristeros que hubo en México, 15,000 eran de Durango. Así que Durango fue bastante protagonista en este acontecimiento. Quien se lleva la visibilidad es Jalisco, porque ahí fueron combates muy extensos. El general Bastier, pues es todo un personaje, pero si alguien aportó, yo creo que el estado que más cristeros aportó fue Durango, 15,000. Y aquí comenzó además, en este pueblo,
Como una pequeña muestra de lo que era el ambiente religioso del momento, el diario Excelsior, en septiembre de 1916, titula que los diputados no atienden a los católicos. Narra la hostilidad hacia los representantes católicos y afirma que esta situación es injusta, pues el hombre a fin de cuentas necesita la religión y su libre ejercicio no se le debe negar a nadie. Por otra parte, no es que todos los mexicanos fueran muy devotos, que digamos. En el archivo de la arquidiócesis consta un documento donde se afirma que hay desconcierto porque múltiples errores infectan la mente y el espíritu de los mexicanos. Por ejemplo, que se halla en la capital de la República una desviación profunda y grave de la conciencia cristiana, originada por la excitación de las pasiones a causa de la lucha armada y de la actitud de ciertos grupos dirigentes. Se debe entender que no se sabía si era el sentir de Monseñor González y Valencia. El conflicto religioso podía llevar a una disminución de la práctica religiosa en favor de las ideas nada recomendables para los católicos, pero pues eso se desmiente por lo que dice el padre Alejandro. Los cristeros rezaban el rosario, celebraban la Santa Misa y enterraban a sus muertos, y probablemente ayudaban también a enterrar a los muertos contrarios. Bien. Por supuesto que hay muchas cosas que ya se entiende que no son bien cristianas en plena tercera década del siglo XX, que nos imaginamos que todo el mundo era muy católico, todo el mundo era muy fervoroso, pues nada que ver. Sobre todo porque la revolución, como toda revolución, o toda guerra civil, que no fue más que una guerra civil, la revolución lleva consigo una desmoralización del territorio donde se desarrolla, donde hay un conflicto armado, sobre todo si es de mexicanos, habitantes del mismo país, una guerra civil, pues obviamente lo que queda es terrible, ¿no? Es odio, división, fracturas internas, que pues hasta la fecha no hemos sabido enfrentar, eso es cierto. Y seguramente por eso las iniciativas posteriores de Monseñor González y Valencia. Monseñor González y Valencia fue un protagonista de primera línea durante el conflicto religioso desde 1926 hasta el 38. Pues al principio cumplió una tarea de enlace entre los obispos mexicanos y la Santa Sede, ubicándose en Roma, donde de alguna manera informaba al secretario de Estado, Pietro Gasparri, y al Papa Pío XI de lo que sucedía en México. El arzobispo de Durango fue partidario de la defensa armada, no por su vertiente de lucha armada ofensiva, sino de una verdadera defensa de la libertad religiosa, entendida como último recurso ante el fracaso de cualquier negociación con el gobierno de Cádiz. Es difícil conservar un equilibrio de juicio acerca del conflicto religioso, porque en cualquier lucha armada hay excesos y actos nada cristianos. Pero aún así, por un tiempo el romano pontífice aceptaba las razones que le ofrecían los obispos mexicanos, aunque reconocía que no tenía dinero para apoyar la causa. Después, el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, se presentará como representante de los obispos mexicanos, no sin protesta de Monseñor González y Valencia, y de alguna manera fue convenciendo a su santidad de preferir la negociación con el gobierno mexicano. Pío XI, al menos como consta el 15 de agosto de 1927, justamente un año después del martirio de los santos mártires de nuestra arquidiócesis, ante la comisión de obispos mexicanos, entre los cuales estaban don José María González y Valencia, se dignó dar las siguientes precisas normas. Oigan los obispos las proposiciones hechas por los agentes del gobierno sin hacerles ellas ninguna. Si las proposiciones no son aceptables, dése por terminado el intento de arreglos. Si aparecen aceptables, antes de proseguir, exíjanse a los dichos agentes del gobierno credenciales auténticas y satisfactorias. Si no las presentaren, dense por terminadas las negociaciones. Si las presentan, pídanseles sus proposiciones por escrito y firmadas. Si no la dan en esta forma, ténganse por terminados los trabajos. Si las proposiciones fueren presentadas en la forma antes dicha, abiertas a los representantes del gobierno que es necesario no menos de un mes para resolver. Mientras tanto, comuníquese sin demora a cada uno de los obispos y a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa,
pidiéndoles a aquellos y a esta que se den por escrito un dictamen sobre las dichas proposiciones. Envíense las proposiciones del gobierno y los dictámenes de cada obispo y de la Liga a la Santa Sede. Finalmente, espérese la resolución del Papa. Como se puede constatar, no hay un ánimo principalmente beligerante ni en los obispos ni en el Papa. Pero algo cambió en la actitud del pontífice cuando el obispo de Tabasco, Monseñor Pascual Díaz Barreto, se acercó, supuestamente sin tener autoridad para ello, como lo afirmaba Monseñor González y Valencia, pero lo cierto es que se le oyó y derivó en los acuerdos finales de 1929. Tras comprobar la disminución del entusiasmo del pontífice, Monseñor González y Valencia dejó Roma, pero aún continuó su andar en Bélgica, Alemania y los Estados Unidos, Francia también, ofreciendo conferencias sobre el estado de cosas en el país y seguramente para buscar apoyo material. No era fácil conseguir dicho apoyo, pero muchos católicos europeos y estadounidenses ofrecieron su ayuda. No fue fácil para el arzobispo de Durango comprobar cómo los cristeros tuvieron que dejar las armas para luego ser traicionados. Al ser el tema de la cristiada un cómodo aún hoy, incluido el círculo eclesiástico, es difícil calibrar cuántos católicos murieron por la causa de la fe. El propio arzobispo de Durango solo se pudo enterar, estando en Roma, del martirio del señor cura de Chalchihuites, don José Luis Vázquez, así como de Manuel Morales, David Roldán de Salvador Lara, el día 15 de agosto de 1936. Los detalles los ha dado el padre Alejandro. La noticia lo afligió en gran manera, pero no fueron ni mucho menos los únicos mártires en tierra de Durango, de lo cual esta biografía damos algunos nombres. Es un hecho que los obispos mexicanos estuvieron divididos respecto al conflicto armado, pero también se comprueba que Monseñor González y Valencia fue uno de los 3 obispos que animaron la lucha armada como último recurso, tras agotarse los intentos diplomáticos y pacíficos, así como la gestión de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. 10 de los obispos mexicanos de plano prohibieron a sus fieles tomar las armas y otros 8 negaron libertad de decisión a los fieles. Esto siempre fue causa de amargura para el arzobispo de Durango, pero como buen pastor se sometió a cualquier orden que proviniera de Roma. En realidad, la postura de la Santa Sede quedó clara con una carta que se le envió a Monseñor González y Valencia informándole que el nuevo delegado apostólico en México sería el arzobispo de Morelia, Monseñor Leopoldo Ruiz, con el fin de unificar pensamiento y acción del episcopado en las presentes circunstancias y con autorización especial de conferenciar con el gobierno de México al referéndum, reservándose el Santo Padre la aprobación definitiva de los acuerdos a que pudiera llegarse. Carta del 21 de mayo de 1929, remitida desde la Delegación Apostólica de los Estados Unidos. Y no es menos importante constatar que el apoyo monetario al movimiento comenzó a escasear, pues la Santa Sede no pudo aportar nada y solo algunos en los Estados Unidos lo hicieron, y no seguramente con beneplácito del gobierno de aquel país, que también quería terminar de una vez por todas con el problema. La postura del gobierno mexicano ante el arzobispo de Durango, así como con el arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, y el obispo de Huejutla, don José de Jesús Manríquez y Zárate, tuvieron prohibido volver a México. Los 3 tuvieron prohibido volver a México hasta ya entrados los años 30, 33, 34, y permanecer en el destierro como condición puesta por el gobierno para firmar los acuerdos. Sin embargo, al apóstol le fue posible al arzobispo de Durango volver a su sede, como decía, hasta 1934. Bien. Ellos 3, así como otros que tuvieron una postura valiente y de defensa de los cristeros, dieron testimonio de cuán dura fue la persecución contra la Iglesia en el México de esos años. Monseñor González y Valencia, en un memorial que redactó en el año 1938, da cuenta de lo que sucedió en esos años. Destaca la participación en el conflicto de hombres valientes, como don René Capistrán Garza, conocido como un segundo Judas Macabeo, pero también de cómo los obispos mexicanos debían tener la suficiente prudencia y lucidez de Cristo para actuar como fuera conveniente, según instrucciones del Papa Pío XI. También afirma que el pontífice a pregunta del obispo
si debían ser imparciales. Dando un golpe sobre la mesa, afirmó que no se puede ser imparcial, se debe estar siempre del lado de la justicia. Se debe inferir, de acuerdo a estos documentos, que Monseñor González y Valencia siempre apoyó la lucha armada, pero no a cualquier costo, sino que él mismo afirma: hago constar categóricamente que los prelados de la comisión no nos oponíamos a que se celebraran los arreglos con el gobierno. Sosteníamos que en caso de que se hiciesen arreglos, debían tener como base la efectiva derogación de las leyes que tantas veces habían condenado el Papa, que sujetaban completamente la Iglesia al Estado y por ende la imposibilitaban para cumplir su misión. Siendo el documento no muy tardío es de entenderse que no hubo lagunas en su redacción, pues se trata de hechos recientes, cercanos a ese memorial, muy frescos en la memoria del arzobispo de Durango. De alguna manera, Monseñor González y Valencia, si bien no se oponía a los arreglos, no se fiaba tampoco del gobierno y tal vez considera que los obispos que firmaron los acuerdos confiaron demasiado en la palabra del gobierno. El tiempo le dio la razón, pero es una cuestión que debe tratarse de una obra ex professo, pues rebasa los límites de esta exposición. Como sea, no se nota ningún dejo de amargura en el arzobispo de Durango, por lo que estaba más que dispuesto a continuar con total entrega y naturalidad a su tarea episcopal. Y de hecho, ya prácticamente no hay ningún documento que se refiera a la cristiana después de esto. Ya se dedicó a lo suyo, guardó silencio, no se sabe, debe haber algo, pero yo lo conozco, acerca de la segunda cristiana, Santiago Vallacora, en relación con los últimos cristeros, pero algo debe haber, porque lo sabía. Y Javier Guerrero, cronista, habla de que mandaron un avión, que es la única vez que el ejército mandó un avión contra la población civil en este país, en el año 1938, un avión que sobrevolaba estos cerros para buscar a los cristeros y rafaguearlos. Los cristeros los disparaban y le podían hacer a la vida. Es decir, algo se enteraba, no es que no supiera nada de esto, algo se enteraba, pero la orden era guardar silencio. Por supuesto que los arreglos del 29 no resolvieron las dificultades que tenía la Iglesia Católica en México. La prueba está de que en la misma arquidiócesis primada existía honda preocupación, pues acercaban los festejos del cuarto centenario de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, 1931. Aunaban los agobios económicos de la Iglesia, estaba la prohibición de la entrada a México de clérigos extranjeros, tal como se lo hace notar el arzobispo de México en carta al arzobispo de Durango el 12 de octubre de 1931, a escasos 2 meses del fausto acontecimiento. Habla de un frente antiguadalupano, con la invitación a formar un frente guadalupano. Es decir, el gobierno de México solo quería frenar el conflicto, pero no tenía la mínima intención de estar en paz con la Iglesia. Es por ello que el arzobispo de Durango continuó su tarea de convencimiento en su exilio, donde estuvo, para seguir animando a la Iglesia Universal a orar y apoyar a la Iglesia de México. También llegó a manifestar el señor González y Valencia su desazón por un opúsculo cuyo título era ¿Qué somos?, cuyo autor era un tal Agustín Gutiérrez, y en el que se ataca a la Santa Sede con motivo de los arreglos, lo que le llevó a elevar una protesta. Es decir, la inconformidad de muchos católicos mexicanos era real, y tal vez en tan celoso pastor, pero no al grado de criticar a la Santa Sede, ni mucho menos personalmente al Papa Pío XI. Su lealtad quedó intacta y seguramente el deseo de terminar una vez por todas con el conflicto, lo cual no sería fácil ni mucho menos. Bien. A la vuelta a su arquidiócesis, después del largo destierro, Monseñor González y Valencia se dio a la tarea de visitar prácticamente toda su jurisdicción. Fue siempre reconocido por su firme postura en defensa de la fe, como un pastor que custodió a sus fieles durante la persecución religiosa y mucho tiempo después de ella. Sus visitas pastorales, por ejemplo, no solo eran administrativas, sino que constituían actos de refuerzo espiritual y moral en tiempos de conflicto y de fragilidad ante la constante amenaza del gobierno, que siempre puede escribir el artículo 130 de la Constitución,
para cometer algún acto excesivo en contra de la institución eclesiástica. El arzobispo de Durango no se arredraba ante los embates del gobierno, sino que siempre tuvo una postura firme y digna, que poco a poco le fue reconocida incluso en ámbitos gubernamentales, sobre todo en el propio estado de Durango, con cuyos gobernadores no pareció tener conflictos importantes en los años posteriores a su regreso del exilio. Recorrió prácticamente toda la arquidiócesis, que en aquellos años aún abarcaba toda la sierra de Durango, con lugares de muy difícil acceso como Sandimas, Topia, Canelas, que también llegó a visitar. Esto ayudó a una reorganización de las parroquias para una más adecuada atención administrativa y sobre todo una mejor guía espiritual de todos los niveles. Cualquier parroquia existente en aquel tiempo puede constar en sus libros de gobierno cómo realizaba sus visitas Monseñor González, lo cual daría seguramente materia para todo libro después de tantos años de fecunda apostolado. Alentó la apertura de colegios católicos para que los niños y jóvenes tuvieran no solo una buena instrucción escolar, sino también una buena formación religiosa y espiritual. De eso tenemos constancia en muchos pueblos. Él, con Antonio López Aviña, quienes fueron grandes promotores de colegios católicos, algunos ya desaparecieron, otros siguen en pie. Los hermanos misioneros de la Sagrada Familia tuvieron a bien, por ejemplo, poner el nombre del ilustre arzobispo a su colegio en Canatlán. También en la ciudad episcopal existe todo el colegio que lleva su nombre en el territorio de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, precisamente en esta parroquia. Pero no son los únicos colegios que se fundaron, sabemos que hay menos. Por supuesto que también tuvo que luchar a la devolución de algunos edificios, que perdió muchos. Por ejemplo, el edificio del seminario, donde hoy es la 10ª zona militar, en la esquina de Hidalgo y Gómez Palacio, así como el templo de San Martín de Porres, que sí se pudo recuperar años después. Se utilizó como caballeriza por muchos años, el templo de San Martín de Porres. Finalmente fue devuelto, no sé exactamente la fecha, tú lo puedes saber. La devolución del templo de San Martín de Porres. Pero desde el 54 estaba la petición de devolución del edificio. El edificio fue construido en 1898, tiene un bonito estilo neogótico, sencillo pero muy elegante. Bien. Tiene otras cosas muy interesantes de José María González y Valencia. Por ejemplo, su lucha por la libertad religiosa lo movía a defender la figura del libertador de México, Agustín de Iturbide. Él celebraba solemnemente los 27 de septiembre, no el 16 de septiembre, el 27 de septiembre, fecha de la consumación de la independencia. Él organizaba un Te Deum, celebraba un Te Deum muy fastuoso en la catedral los 27 de septiembre. Hablando del protestantismo, que sabía que se estaba metiendo como la humedad en su país, cuando se instaló un colegio protestante, el McDonald, colegio McDonald que todavía existe, amenazó, bueno, decía que daba excomulgado todo aquel que enviara a sus hijos al colegio McDonald, que es un colegio de los metodistas. Ahí existe todavía, hay muchos católicos ahí. Hay muchos católicos, ya no está prohibido. El colegio McDonald. Bien. El acontecimiento seguramente más bello del episcopado de don José María fue el Magno Congreso Eucarístico, que se celebró con motivo de sus 25 años de episcopado en 1947, del domingo 8 de junio al miércoles 11, precisamente la fecha en que se cumplían los 25 años episcopales. Los temas fueron la Sagrada Eucaristía y la familia, la Sagrada Eucaristía y la educación, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la comunión frecuente y cotidiana, la Sagrada Eucaristía y la juventud, la Sagrada Eucaristía y el protestantismo, el culto de la Sagrada Eucaristía, práctica del culto a la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Eucaristía y la vida social, la Sagrada Eucaristía y la patria.
Fue un acontecimiento magno, vinieron muchos obispos, el arzobispo de Guadalajara, en fin, fueron ponentes en este congreso. Tuve esa oportunidad y lo aprovecho muy bien. Estuvo el obispo de Sonora, don Juan Navarrete, el padre jesuita Leobardo Fernández, el ilustre señor canónigo David G. Ramírez, entre otros. Bien. Ocuparon la cátedra de la Santa Misa obispos como el de Chihuahua, Monseñor Antonio Nízar y Valencia, el obispo de Tamaulipas, Serafín María Armora, el arzobispo de Guadalajara, José Garrido Rivera, el de Yucatán, Fernando Ruiz y Solórzano, el de Tehuantepec, Jesús Villarreal y Fierro. Incluso tuvo muy en su alma lograr la presencia del más combativo de los obispos mexicanos durante el conflicto religioso, Monseñor Jesús Manríquez y Zárate, obispo emérito de Huejutla, quien pronunció un sermón el 10 de junio de 1947. Bien. Hubo otras celebraciones, nada más de mencionar. Entre otros logros, en los últimos años del episcopado, se puede constatar que en 1952, tras entrevistarse con el presidente Miguel Alemán, le fue devuelto el Palacio Episcopal. En 1957 tuvo a bien coronar a la Santísima Virgen María como reina del rango. En 1956 comenzó la construcción del santuario de Nuestra Señora de Fátima. Habiéndose constatado que su vigor había decaído, finalmente Monseñor González y Valencia recibió el apoyo de un obispo auxiliar. Quien tuvo el honor de efectuar dicho servicio fue Monseñor Francisco Ferreira y Arreola, preconizado como obispo auxiliar de Durango, titular de Aricanda, el día 21 de diciembre de 1957. Recibiendo el Sagrado Orden Episcopal de manos del propio Monseñor González y Valencia, el 19 de marzo, fiesta del Señor San José de 1958. Tras la muerte de Monseñor González, tiempo después, sabemos, fue trasladado a Texcoco, donde fue el primer obispo. Falleció nuestro biografiado el 28 de enero de 1959 en Zaguayo, Michoacán, donde se encontraba de descanso. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Durango para sus exequias y posterior inhumación en el altar de la Virgen de Guadalupe en la Catedral Basílica Menor, donde aún reposa. Hay algunos cuestionarios que se le mandó en cierta ocasión y da algunos datos biográficos, se los digo muy rápido. Nombre de sus padres: don José, don Juan González Oseguera y doña Benigna Valencia de González. Fecha de bautismo: 28 de septiembre de 1884. Él nació el 27 de septiembre. Número de hermanos: 15, incluido él, que fue el 10º. Sus primeras letras en el Colegio de San Luis Gonzaga en Cobija, Michoacán. Advocación mariana que más ama, la Inmaculada Concepción. Años que permaneció en Roma, en el Colegio Pío Latinoamericano 6. Años que estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana 6. Doctor en Filosofía, Teología y Derecho. Ordenación sacerdotal 28 de octubre de 1907, Colegio Germánico de Roma. Primera misa en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de las Madres de la Presentación en Roma. Canónigo desde 1920, número de sacerdotes que ordenó, unos 60, hasta 1957 al menos. Escuelas apostólicas en la Arquidiócesis 4, fecha en que coronó la Santísima Virgen, 29 de septiembre de 1957. Bien. Otros mártires que él menciona, aparte de los que ya conocemos, son el señor cura don Pedro López, párroco de Pueblo Nuevo, hoy en la prelatura del Salto; presbítero don Miguel Guizar Morfín; el minorista Benjamín Guzmán; y el presbítero don Rafael Aguilar. Año en que le arrebataron el Palacio Episcopal, y cuando lo recuperó, cuando él llegó, ya los carrancistas lo habían tomado en 1914. Muy bien, hasta 1952. Entonces, esta figura es muy importante, defensor de los cristeros, pero después guardó silencio porque esta era la orden. Aunque sabía muy bien que el Papa después mostró su
contrariedad por la información que se le había dado, pero que ya no podía hacer gran cosa, y el apoyo económico pues era, no se podía otorgar así. De alguna manera eso fue extinguiendo el movimiento cristero, pero los cristeros de Vallacor dijeron, no, nosotros nos vamos a dejar, y siguieron luchando por un buen tiempo hasta que finalmente se acabaron en ¿qué año? El último año de la cristiada en Vallacora, 38 años, 1938. Y esos son los datos de don José María González y Valencia, algunos que ya conocían, otros que no conocían. Todavía quedan algunos ordenados por él, el señor Caballero seguramente, o al menos que lo conocieron bien. Y muchos padres todavía lo conocieron, ¿verdad? Algunos padres todavía lo conocieron a don José María, al menos cuando eran algunos del seminario. Eso es lo que tenemos de él. Gracias. Agradecemos al Padre Francisco Cortés que nos ha expuesto esta conferencia, el señor arzobispo Monseñor José María González y Valencia. En este momento abrimos los micrófonos para las preguntas que tengamos para los expositores. Por favor, levantamos la mano y me acerco a ustedes para llevarles el micrófono. Quiere hacer una observación que sume a esto, también puede hacerlo, los laicos sin duda también pueden tomar la palabra. Yo dos preguntas para quien pueda ayudarnos. Tradicionalmente hemos escuchado que aquí en este templo de Santiago Vallacora fusilaron a varios cristeros del movimiento. Incluso se nos ha dicho que todavía hay huellas de las balas aquí en la entrada. No sé si se tenga constancia de esto, que lo que popularmente se ha escuchado, por lo menos a nosotros nos platicaban cuando veníamos aquí en la Semana Santa a misiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo leí un libro que se llama El Poder y la Gloria de Graham Greene, donde narra la historia de un sacerdote que estaba siendo perseguido, pero ahí narra cómo a los sacerdotes en aquella época se les hacía o que se casaran o que renunciaran a la fe o los mataban. Entonces los hacían que se fueran de las parroquias. ¿Qué sucedió aquí en Durango? Porque vimos que se ponían los manifiestos en los templos. ¿Qué pasó con los sacerdotes de aquí de Durango en esa época en que ponían los manifiestos? Se iban de las parroquias, estuvieron en Durango, se iban a sus casas. A algunos ya sabemos que los mataron, según lo que nos acaba de relatar el Padre Cortés. ¿Qué sabemos de estas dos cosas? Bueno, sobre los cristeros que eran fusilados, es más bien pertenece aquí a la tradición de los testimonios, como ya se les compartió ahí en el grupo. Narran precisamente que las victorias sobre todo, pero ya en cuanto a los que eran fusilados, pues eso ya pertenece más a la tradición oral, más que a la tradición escrita. Recordemos, como les mencionaba, siempre se buscaba resaltar más las victorias que las derrotas para poder levantar la moral, de tal manera que pues ustedes saben que cuando la propaganda es eficiente, pues se veía hasta los cristeros, como decía el testimonio, decían los militares que Santo Santiago andaba con ellos. Así que más bien eso de los cristeros fusilados y pertenece a la tradición oral y también a lo arqueológico, a las perforaciones que quedan aquí en el templo. Y en cuanto a los sacerdotes, José Ignacio Gallegos, en su obra también de apuntes para la persecución religiosa, que también ahí ahorita se las compartimos virtualmente,
Él narra que a todos los sacerdotes se les reunió y dirigidos por el padre Julio del Palacio y el padre Rojitas. El padre Rojitas es uno de los supervivientes de esta guerra. A todos los sacerdotes se les exilió, se les dio un plazo de 3 días para mandarlos a México y fueron pues llevados en un ferrocarril, pero lamentablemente ya cuando llegaban a muchos los encarcelaban en una prisión ahí en Tlatelolco. No recuerdo si era el padre Alcázar o el padre Parrita, el tío del reciente padre Parrita, fallecido. Él contaba, uno de ellos contaba que había sido compañero de celda de Miguel Agustín Bro. Así que a la mayoría de los sacerdotes se les exilió. Los demás pues vivían clandestinos, ejercían su trabajo clandestinamente, se escondieron. Pero aquí al menos no hay dato de que algún sacerdote se le obligara a casarse. Lo del poder y la gloria es más bien allá de Tabasco, donde el general Tomás Garrido Canaval era el que sí imponía esa ley. Aquí a la mayoría de los sacerdotes se les mandó a México en un tren y los poquitos que pudieron escapar vivían clandestinamente. ¿Alguien más? Bueno, yo pregunto algo. Esta cristera, lógicamente, se diseminó por varios estados de la República. Esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Hubo obispos que la pasaron mal, como el de Huejutla, mi amigo acá de González y Valencia. Y bueno, yo creo que todos lo pasaron mal, aunque algunos por ahí, con los arreglos, quizás la explicación, si no, el Papa contrariado, de la boca un poco, etc. Sin embargo, vale la pena meterse en esta historia integral de México. Ya se les decía que hubo un movimiento importante en Jalisco, pero siento que es importante destacar para quienes oyen estas grabaciones que la tercera parte de los cristeros surgió en Durango. 15,000 cristeros. Aunque en otros lugares no se levantaron así, como en el estado de Sonora, sí hubo una persecución muy brutal. Recordando que el perseguidor era de ahí, del sur de Sonora, no soy del norte, del sur de Sonora. Y sin duda había una relación con el gobierno estatal, donde gobernaba un sobrino de Plutarco Elías Calles, y la situación que aquí lugar se encuentra lo mismo. En la segunda hubo 3 destierros. El segundo lo tuvo que pasar afuera del primero. Pero el tercero, este obispo que lo mencionó, que estuvo presente en el primer congreso eucarístico de Durango, don Juan Navarrete y Guerrero, en el tercer destierro, él dijo: no me voy del estado. Se acuñó allá una frase en que dijo: de Sonora al cielo, y así fue. Yo la dije 2 veces, en Matamoros y en Querétaro, ya que ya me lo dijo, ya no se sabe si me van a cambiar. Entonces,
deshonor al cielo y se fue al cielo. En honor a santidad hay un proceso. Y en el tercer destierro, que comenzó por ahí en el año 32, el gobernador le dijo: usted y yo no cabemos en este estado. Era obispo de todo el estado de Sonora. Y él se fue a la sierra, una sierra tipo Lajas, donde él construyó un seminario, pero él vivió la persecución, asalto de mata en las cuevas. Con el seminario, se llevó al seminario perseguido, e incluso en esos años ordenó a los sacerdotes. Y él cuenta la historia que usaba pues todo de alambre de púas, el alambre de púas, ¿no?, de los cercos, tanto el pectoral como el anillo. Y en esas condiciones, por ahí llamaba sus ornamentos, ordenó, es decir, la valentía de estos pastores, como don José María González y Valencia, es destacable, y de ellos tenemos que aprender mucho. Yo lo único que heredé es su lema, lo tomé de su escudo: omnia omnibus factus sum. Entonces, y lo hicieron realidad, lo hicieron vida, sobre todo en este contexto y en esta etapa de persecución de la Iglesia, que a un servidor me atrae, me emociona, y que vale la pena introducirnos en este mar tan agitado de la vida de la Iglesia en este tiempo. Sin duda hubo otros lugares, así como este, que puntualmente fueron contra el obispo, que apenas tenía unos 45 años y fue obispo residencial hasta los 49 años de obispo. Él moriría 14 años después, a los 45, pero le aceptaron la renuncia a los 45 de obispo. Yo tengo 7, o sea, imagínense. La pregunta, padre, es: ¿en qué otros estados hubo levantamientos, aparte de Jalisco, Zacatecas, Durango, como se vivió aquí? Hubo en Tabasco, donde también la refriega estaba muy similar a la de Sonora contra los sacerdotes, o nada más fue en esta región de Bajío, esta región norteña de Durango, hubo también levantamientos en el sur, porque, por ejemplo, Nuevo León no le dice nada a la gesta tercera, y lo digo porque quien coordina un equipo de obispos que estamos armando algo para estos próximos 3 años en el episcopado, pues no veo que no le sidra esta etapa persecutoria. Por eso hubo algo así tan puntual como un Durango. Parece que hubo también otros focos en Colima y Chihuahua. En Tabasco yo creo que no, ahí la persecución, ahí se supone que el poder y la gloria es complicado. En Tabasco no lo menciona, pero no hay cristiano, no hay movimiento armado. Recordamos que algunos obispos de plano lo tuvieron, pero sí hay en Chihuahua, en Colima, sí los hay algunos otros en Guanajuato. Es más bien el centro norte, algunos pequeños focos como se nos da en Sonora, pero pues es que trataron de circunscribir el territorio. El obispo de Tabasco, pues después fue promovido a obispo de México. No lo quiere decir ahora, pero fue promovido a obispo de México. No sé, lo cierto es también que muchos cristeros pues, fueron traicionados, todos los cristeros fueron traicionados. Se dice que murieron muchísimo más cristeros después de la guerra cristera que entraron en ella. ¿Por qué? Porque fueron asesinados. Se les dijo que entregaran las armas, ellos les creyeron a sus obispos y a sus párrocos, entregaron las armas y después ejecutados. Eso es una ley de algunas ejecutados a los puestos de la guerra. Y en muchos lugares Estados Unidos, pero yo
avance del protestantismo, incluso en el sur hay focos de Islam, del Islam en Chiapas, y se habla de que el estado de Tabasco ya es el primer estado de mayoría protestante en México. No está verificado el dato, según parece, pero sí se habla de que Tabasco ya es un estado de mayoría protestante. Y el fervor, curiosamente, de manera muy interesante, yo creo que los sitios cristeros son los más fervorosos del país, porque todavía queda de fervor en este país, es en los Altos de Jalisco, por ejemplo, los Altos de Jalisco que son profundamente devotos, pero también en Durango, en Zacatecas, en Sevilla, en alguna parte de Chihuahua, también pues, se puede decir que todos los chihuahuenses son creídos de alguna manera y lugares bastante devotos en Colima y en Michoacán. Pero más bien fue en el centro, la guerra cristera fue en el centro. Sí le tuvieron miedo a los cristeros, no querían el poder y sin embargo pudieron haberlo tenido. Y antes de que llegaran a la Ciudad de México seguramente no, pues hubo cierres de templos, pero el conflicto no creo que haya habido algo especial. Cierres de templos, incluso quemas de templos también, pero el conflicto abrazo en el estado de México parece. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, yo soy nieto de Pancho Campos, es la única carretera, y una vez empezó a guardar de cuero de cuerpo, entonces una vez le digo al Señor, tenemos hambre, y luego, pues tú dirás, si pasamos después matando, ¿verdad? Los pusieron y se los pusieron, pero Nos está contando que él es nieto de Pancho Campos, ¿verdad? Sí, y que en una ocasión allá en la sierra, su abuelo usaba guaraches de cuero de cochino, ¿sí? Y una vez que tenían mucha hambre, le dijeron, ¿cómo es si nos comemos los guaraches? Pusieron de hervir ahí los cueros de cochino para comérselos. Ahí se quedó la historia. ¿Qué más sigue? y luego pues los comillas las dice fuera de palabra, y luego dice que estaba sabroso ese pueblo, y luego bien lavadito, ¿verdad? Y luego decía, pues no la hambre, ahora sí, agarra a sus hijos y se pelear. Y luego esa señora, aparte de mi abuelita, que está en la sierra, ella se encargaba de traer parte de ministerios, de Durango, aquí de Durango. Traía una señora de bolitas, de la cual traía el parte, el suyo. Después de que se comieron los guaraches, cuero de cochino, dijeron que estaba muy sabroso, eso sí, los lavaron bien antes de cocer. Entonces dice que ahora sí, ya después de haber comido y de haberse saciado el hambre, a agarrar las pistolas. Y que su abuelita era quien les abastecía
parte en una canasta, llevaba las gorditas, pero entre las gorditas llevaba también el pan. Muy bien, yo creo que con eso nos damos. Gracias por esta intervención. Nada más como aclaración o conocimiento más. Tú decías, Pacho, que el edicto de calles o la ley de calles fue lo que provocó el cierre de los templos. Sí. Hay un análisis que hace hermano Fuentes, el famoso Catón, que hace sobre eso y dice que la decisión de cerrar los templos no fue del gobierno, sino que fue de los obispos, de la CEP. Incluso dice él, muchos obispos no estaban de acuerdo con el levantamiento armado, entre ellos don Rafael Milisario Valencia, primo hermano de don José María González María. ¿Qué hay de eso? Tras ley de la pregunta. Bueno, la pregunta es, en general, ¿de quién fue la decisión de cerrar los templos? Porque algunos, por ahí se ha dicho que fue debido a la ley Calles, pero al parecer se tiene también esta otra noticia que fue por decisión de los obispos. ¿Qué se sabe de eso? Sí, claro. La ley es obviamente del gobierno y en protesta por la ley se cierran los templos. En opinión de muchos es un error, eso tal vez calentó muchos ánimos, pero que sí, lo de cerrar los templos, la ley es de restricción del culto público, no es de prohibición, de restricción. La respuesta de los obispos fue cerrar los templos, y eso fue lo que tal vez movió a muchos a decir, vamos a defender lo nuestro. Eso es. Por aquí también tenemos otra intervención más. Aquí el señor Manuel Cabrera nos está dando el testimonio, porque se hace una pregunta si aquí fuera de este templo fueron asesinados algunos cristeros, y él tiene el testimonio de los cristeros. No se saben los nombres, pero dice que allá afuera de este templo fueron, y ahí están las muestras de los balazos todavía. ¿Sí? Entonces por ahí se tiene también ese dato. Tiene muchos datos más, pero dicen que duraría 1 hora aquí diciendo. Entonces con eso es suficiente. Bien, yo creo que ya con esto terminamos. Agradecemos su atención. Tenemos que seguir con la agenda de la Santa Misa y aquí nuestro moderador nos va a decir que sí. Pues nada más antes de pasar al siguiente punto, queremos entregar estos reconocimientos. Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de Durango, y la Comisión del Clero otorgan el presente reconocimiento al presbítero licenciado Alejandro Bacio Longoria por su participación en la Semana de Formación Presbiteral 2026 con la conferencia Trinidad Mora y Cristeros de Vallacora. Santiago Vallacora, Durango. También entregamos este reconocimiento al presbítero licenciado Francisco Cortés Huerta. También como muestra de gratitud, Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de Durango, y la Comisión del Clero otorgan los siguientes reconocimientos al presbítero licenciado Jesús Ceniceros Villarreal y a la comunidad de Santiago Vallacora por su colaboración en esta semana de
señora Petrita Gurrola es nieta de un cristero, hija de quién? Vicente Gurrola. ¿Y quién fue el cristero? Su papá fue cristero, anduvo en las filas de Trinidad Mora y es la que nos va a regalar un testimonio, firma de Trinidad Mora para ponerlo en nuestro Museo Arquidiocesano de los Santos Mártires Duranguenses. Felicidades, y a nombre de toda la comunidad usted recoge este reconocimiento para todos. Pues con esta significativa foto vamos a terminar este momento y vamos a prepararnos para la celebración eucarística. Pedimos a todos